Radio Praga Internacional, emisiones de la República Checa para el exterior. Kingdom Come Deliverance atrae miles de turistas a Kutná Hora y el caso de Antonín Kinski, el portero del Tottenham, y su debut en la Champions. Esos son los temas que veremos en esta nueva emisión de Radio Praga Internacional. Hola a todos, soy Cristina y os saludo desde nuestros estudios de la capital checa. Hoy empezaremos el programa viajando a Kutná Hora para descubrir el nuevo carril de bicicletas que se construirá gracias al exitoso juego Kingdom Come Deliverance, cuyos escenarios se ambientaron en la mítica ciudad bohemia. Y más adelante nos pararemos ante el debut de Antonín Kinski, el portero checo que se enfrentó al Atlético Madrid jugando por el Tottenham. Y esta es una nota que preparó Gonzalo Núñez, que está en el estudio con nosotros. Hola, Gonzalo. Hola, Cristina. Y hola también a nuestros oyentes. Gonzalo, ¿qué podemos esperar de esta nota? Así brevemente, ¿puedes hacer un resumen de este partido que ha dado la vuelta al mundo en las redes sociales? Exactamente, se ha hecho muy famoso Kinski, pero de mala manera, porque cometió dos errores garrafales, infantiles, al comienzo del partido, en el minuto 5 y en el minuto 15, y después de eso ya iban 3-0 perdiendo, y el entrenador decidió sacarlo, así que su imagen saliendo cabizbajo y triste ha estado portadas en todos los periódicos y ha generado mucho debate, pero lo bueno es que sus compañeros han salido a apoyarlo también. Dicen que no es su culpa y esperan que se recupere. Ha sido un golpe duro, pero esperan que se recupere. Ha habido también muchos comentarios en el entrenador del equipo si hizo la decisión adecuada, ya que Kinski no era el portero, digamos, número uno. Exactamente, es el portero suplente y no jugaba desde octubre pasado. Así que fue una sorpresa para todos que Igor Tudor, el técnico, lo pusiera en la cancha contra el Atlético, y le salió mal la decisión, así que... Pero lo que ha generado gran polémica es que lo hayan sacado al minuto 17. Eso es lo que genera polémica. ¿No? Eso es lo que no se entiende. ¿Por qué lo sacó? ¿Por qué no esperó un poco más? ¿Por qué minarle tanto la confianza? Así que veremos. Ojalá que se recupere Kinski. Sí, lo veremos y lo veremos en detalle más adelante. Pero primero os invitamos a las noticias del día, esta vez en la voz de Juan Mutoni. Noticias. El Tribunal Municipal de Praga decidió separar parte del caso Nido de Cigüeña, que involucra al primer ministro checo Andrej Babiš, debido a la decisión de la Cámara de Diputados de no autorizar su procesamiento. El procedimiento penal contra Babiš queda suspendido y no puede continuar por el momento, explicó el juez Jan Schott. En cambio, el juicio contra la eurodiputada de ANO, Jana Nagibova, seguirá adelante y se ha programado la visita principal, aunque aún no se ha definido la fecha exacta. El tribunal indicó que no informará a los medios sobre la fecha hasta que la acusada sea notificada oficialmente o hasta que la fecha esté disponible en la base de datos judicial. El gobierno checo decidió modificar una norma vigente desde hace más de 25 años que impedía limitar los vuelos oficiales del presidente y de los jefes de las cámaras del Parlamento. A partir de ahora, las prioridades en la organización de estos vuelos serán determinadas por el primer ministro Andrej Babiš. Según explicó Martin Vodička, director de comunicación de la oficina del gobierno, el cambio permitirá tomar decisiones más rápidas en situaciones de crisis. El presidente Petr Pavel afirmó que, en la práctica, los vuelos de altos cargos ya eran evaluados primero por el Ministerio de Defensa y posteriormente aprobados por el gobierno, por lo que no percibe grandes cambios. La modificación llega después de críticas dirigidas al presidente del Senado, Miloš Vystrčil, por un vuelo a Italia durante operaciones de repatriación desde Oriente Medio. El precio del combustible en la República Checa aumentó la semana pasada en 0,23 euros por litro, alcanzando un promedio de 1,62 por litro, según datos de la compañía CCS, reporta la agencia CHTK. Desde finales de febrero, cuando comenzó la guerra en Oriente Medio, el precio se ha incrementado en 0,31 euros por litro. El Ministerio de Finanzas asegura que hasta ahora no hay indicios de que los vendedores estén aprovechando el conflicto para subir los márgenes de forma injustificada. El Ministerio realiza un seguimiento constante de los precios y los compara con la evolución de los mercados bursátiles.
A partir del lunes se recopilarán datos de forma general, incluyendo información retrospectiva para comparar con la situación previa al inicio de los combates en Irán. Según Stefan Faust, del Departamento de Prensa del Ministerio, el monitoreo actual no muestra abusos generalizados por parte de los distribuidores. La Cámara de Diputados checa aprobó el presupuesto estatal para este año con un déficit de 12.300 millones de euros. El proyecto es el primero presentado por el gobierno de coalición encabezado por el primer ministro Andrej Babiš y obtuvo el apoyo de 103 diputados oficialistas, mientras que 88 legisladores de la oposición votaron en contra. El presupuesto pasará ahora a la firma del presidente Petr Pavel, quien ya adelantó que no planea vetarlo. El plan prevé ingresos cercanos a 83.900 millones de euros y gastos de casi 96.200. Durante el debate final, los diputados aprobaron varias enmiendas de la coalición, entre ellas unos 31,7 millones de euros para infraestructuras deportivas, cerca de 4,8 millones para el programa humanitario Medavac y otros fondos para organizaciones juveniles, vivienda y políticas antidroga. Un nuevo estudio de arqueólogos checos sobre fosas comunes cerca del osario de Kutná Hora ha demostrado que la epidemia de peste negra del siglo XIV afectó a las tierras checas con mucha mayor intensidad de lo que se pensaba. Los científicos analizaron restos humanos encontrados en la zona donde se calcula que están enterradas unas 40.000 personas y concluyeron que la bacteria Yersinia pestis tuvo un impacto mucho más severo en la población local. Los investigadores examinaron 32 fosas comunes y analizaron 1.861 esqueletos durante excavaciones realizadas entre 2016 y 2023. Parte de las muertes se relacionan con una gran hambruna ocurrida en 1318 y otra con la epidemia de peste entre 1348 y 1350. Según un especialista antropólogo del Instituto de Arqueología de la Academia Checa de Ciencias, los resultados confirman que ambas catástrofes golpearon con fuerza la región, aunque las fuentes históricas escritas apenas las mencionan. Y para este viernes se prevén cielos despejados a parcialmente nublados en la República Checa, aunque hacia la tarde y la noche aumentará la nubosidad en el oeste del país. Las temperaturas máximas se situarán entre los 12 y 17 grados, mientras que en las zonas montañosas a unos 1.000 metros de altura rondarán los 8 grados. Y estas han sido las noticias del día en Radio Praga Internacional. Un nuevo carril de bicicletas se construirá en Kutná Hora y sus bosques gracias al juego Kingdom Come Deliverance, cuyos escenarios se ambientaron en la mítica ciudad bohemia. Los detalles con Laura Lukova. Desde su estreno en 2018, Kingdom Come Deliverance, un juego de acción cuya trama tiene lugar durante la Edad Media en la ciudad bohemia de Kutná Hora, se ha convertido en uno de los más exitosos de su rango no solo en Chequia, su país de origen, sino a nivel mundial. A lo largo de los años, muchos fans del juego han visitado Kutná Hora para revivir su trama en persona. A menudo los entusiastas eligen sitios destacados donde tienen lugar retos del juego, como por ejemplo la iglesia de Asunción de Nuestra Señora y San Juan el Bautista o el famoso osario de Sedlec. Pronto se sumará una atracción más para visitar los escenarios del juego, una ruta de bicicleta. La experiencia de años previos señala que el número de visitantes ha aumentado considerablemente, una tendencia que muchos esperan que continúe con la inauguración de esta nueva ruta para bicicletas. La radio checa habló con Anna Lanska, coordinadora del proyecto Kingdom Come Deliverance Live, que organiza eventos con temáticas del videojuego, y Ondřej Slachalek, iniciador del proyecto, para descubrir más detalles. Como explicó Slachalek, ahora se debate la preparación de la mencionada ruta, así como un sendero turístico que conectará la primera y la segunda parte del juego con las regiones circundantes. Un grupo local ideó esto. Habían inventado esta ruta de bicicleta que comenzaría en Rataje y luego desde allí, a través de otros sitios, terminaría en Malešov.
A lo largo de la ruta, los entusiastas se podrán topar con carteles de información relacionada con el juego, pero también con otros datos sobre la región. La esperanza es que esta novedad atraiga aún a más visitantes. Anna Lanska dice que el número de visitas en las localidades del juego se ha incrementado significativamente. Un estudio descubrió que la cantidad de visitantes en estas localidades ha subido en un 300% entre las personas de 18 a 25 años de edad, o sea, el grupo más joven. Por otra parte, alrededor de 50.000 personas de 65 países del mundo visitaron el año pasado la página web del proyecto. Algunos visitaron también la localidad de Malyshev, no muy lejos de Kutná-Hora, que aparece en la primera y la segunda parte del juego. Ondřej Slachalek ofreció más detalles sobre las nuevas experiencias que los interesados podrán vivir. Hemos obtenido un nuevo socio, Zazava, donde se realizarán visitas guiadas del monasterio. Asimismo, la Galería de la región de Bohemia Central en Kutná-Hora está preparando una exposición que se centra en la fusión entre el mundo de los videojuegos y la realidad. Mientras que todavía no hay fecha anunciada para la apertura de las novedades mencionadas, se espera que la ciclovía esté disponible ya a partir del próximo año. La imagen del arquero del Tottenham, el checo Antonín Kinski, cabizbajo y taciturno yéndose a los vestuarios en el minuto 17 del partido ante el Atlético de Madrid tras cometer 2 errores garrafales que significaron 2 goles en contra, ha dado la vuelta al mundo. Ahora empieza el arduo trabajo de levantarse, ganar confianza y volver a jugar. Y sus colegas lo apoyan, más con Gonzalo Núñez. Nakonec je tady ale fatální chyba, která může rezultovat v gól. Přihrávka Llorente a jeho střela, která znamená vedení 1-0. Tohle jsme přesně Kinskému. Fue un desastre en toda la regla, inexplicable y hasta kafkiano por lo absurdo y surrealista, y la crónica de una muerte anunciada también. Después del primer error en el minuto 5, y que no fue error, fue mala suerte. Se resbaló, el césped estaba húmedo, le suele pasar a los mejores. Poco después le sucedería a un compañero. Se notaba a la legua que Antonín Kinski, la joven promesa checa de la portería de 22 años y el llamado a ser el heredero de Petr Cech, no iba a tener una noche tranquila ni agradable. Y no la tuvo. Primer error tempranero, se resbala, cae, regala la pelota y gol absurdo del Atlético. Luego vino el 2-0 que no fue su culpa. Otro compañero se resbaló y regaló otro balón que los colchoneros aprovecharon. Pero pronto, muy pronto, llegó el segundo error de Antonín Kinski en el minuto 15 y que significó el 3-0. Kinski, to je neskutečné, co se tady na Metropolitánu děje. Un error peor incluso que el anterior, más llamativo y rocambolesco, ya que en este caso no se resbaló, pifió un balón fácil por la falta de confianza, pase atrás de un compañero normal, ni demasiado exigido, y no pudo con los nervios, no pudo con la presión, el miedo del portero ante el balón. Pifió y se la dejó en bandeja Julián Álvarez para que marcara a placer. Minuto 15, 3-0, 2 errores garrafales de Kinski en su debut y tal vez despedida en Champions con el Tottenham. Igor Tudor, su entrenador, decidió quitarlo de la cancha y poner a Vicario, el cancerbero titular, en el minuto 17. El público del Metropolitano aplaudió a Kinski, pero como muestra de apoyo o de burla. Ánimo Tonda, dicen ahora sus amigos, entre ellos Zdeněk Slamal, ex arquero de la selección checa. Todos lo apoyan, el mundo del fútbol se ha volcado con él, a muchos les ha pasado, los errores en el fútbol son pan de cada día, pero 2 errores tan vistosos en su debut en Champions ante un rival de la talla del Atlético, seguro que lo van a marcar profundamente. Puede que hasta sea el fin de su carrera en el Tottenham, especulan algunos. Tonda, así le dicen cariñosamente a Antonín, volverá pronto, pero probablemente no al Tottenham, opina el exportero Slamal, pero necesitará recuperarse y que lo apoyen. Agrega en declaraciones a la radio checa en las que no lo exculpa de los errores. Ambos fueron errores graves de Tonda Kinski. En el primer error se resbaló a pesar de que domina la técnica de disparo, por lo que no tuvo un buen día en este partido. El segundo gol no fue error de Tonda, su compañero Mickey van de Ven también se resbaló, así que hubo algún problema con el césped o los jugadores del Tottenham no eligieron el calzado adecuado.
El tercer gol fue error suyo, completamente, una pifia inexplicable. Sospecho que el entrenador quería hacer algún cambio y decidió ponerlo al arco, pero no fue su noche. Tonda es un portero joven, llevaba mucho tiempo sin jugar, desde octubre pasado, y ponerlo en un partido tan difícil de la Champions League no es nada fácil. Y en su debut en la competición, más encima. Sinceramente, creo que esto fue más un error del entrenador Tudor que de Tonda Kinski. Y claro, Zdeněk Slamal, que jugó tanto en la selección checa como en equipos locales y de otros países europeos, sostiene que esto no puede ser el fin, que con solo 22 años Kinski tiene todo un futuro esplendoroso por delante. No creo que esto sea el fin de su carrera. Estoy seguro de que Tonda Kinski lo superará, aunque sea difícil. Tiene un arduo camino que recorrer, claro está. Sin embargo, no estoy de acuerdo con su entrenador Igor Tudor, que alega que quiso proteger al portero al sustituirlo. Fue todo lo contrario, lo perjudicó. Habría sido un poco más sensible dejarlo jugar hasta el descanso, por lo menos, pero sacarlo en el minuto 17, muy mala decisión. No aportó nada al partido, no ayudó en nada y solo minó la confianza en sí mismo de Tonda Kinski, que tendrá que luchar para recuperarse. No fue nada juicioso por parte del entrenador Tudor quitarlo del césped en el minuto 17. Otros jugadores también salieron en defensa de Antonín Kinski. El ex guardameta de Inglaterra, Joe Hart, dijo que está tratando de comprenderlo de alguna manera y que lo siente mucho por Kinski. Tuvo 15 minutos terribles, ese resbalón y el tercer gol. No sé qué decir al respecto, estoy destrozado por él. Este Tottenham es un completo caos, añadió el guardameta con 75 partidos con su selección nacional, quien jugó brevemente con los Spurs. El exportero de la selección española, David De Gea, que sabe de errores también, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, salió a defenderlo en redes sociales. Nadie que no haya jugado de portero puede entender qué tan difícil es jugar en esa posición. Mantén la cabeza en alto y tendrás otra oportunidad, escribió en su cuenta en X. El partido concluyó con un 5-2 de ventaja para el Atlético de Madrid, lo que deja la eliminatoria muy bien encaminada para los colchoneros, pero no es tarea imposible y la vuelta en Londres el próximo miércoles 18 de marzo no la jugará Antonín Kinski, eso es seguro. Su nerviosismo, inexperiencia y falta de práctica le pasaron factura. Construido en 1963 por encargo del presidente checoslovaco Antonín Novotný, el cine del Castillo de Praga nació como un centro de censura del régimen comunista. Con la llegada de Václav Havel al poder, la sala cambió por completo su propósito y hasta fue testigo de importantes estrenos mundiales. Más con Juan Mutoni. Sin importar desde dónde se lo observe, el Castillo de Praga parece sacado de una película. El complejo palaciego más grande del mundo, que además es residencia presidencial, incluye una variada serie de lujosas salas, jardines y, por supuesto, la imponente Catedral de San Vito, entre otras gemas arquitectónicas. Una de ellas, sin embargo, es poco o nada conocida por los propios checos, quienes no imaginan que dentro del castillo también se esconde un emblemático cine. Zdeněk Lukáš, experto del Departamento de Monumentos del Castillo de Praga, arquitecto y autor de decenas de libros, explicó en diálogo con Radio Praga Internacional que los orígenes del cine se remontan a la década del 50. Por entonces, Jaroslav Fragner había alcanzado una posición de renombre por sus importantes trabajos de renovación en épocas de entreguerras. Sus proyectos le valieron la confianza del por entonces presidente checoslovaco. He was something like an unofficial castle architect of that period. Fragner era algo así como el arquitecto no oficial del castillo de ese periodo, los años 60, y fue responsable de la nueva pavimentación del segundo patio del castillo y también de la restauración del ala central del nuevo Palacio Real. Estos cambios constituyeron una restauración y una reconstrucción muy radicales desde el punto de vista actual, por supuesto. La arquitectura de los años 60 era mucho más radical, por eso fueron aceptadas estas modificaciones en aquel momento. También se crearon espacios en el interior, como el llamado Corredor Blanco o un conjunto de salas representativas, y también el cine, que se denominó Cine Presidencial. El cine fue diseñado para albergar alrededor de 50 personas
y se terminó durante la primera mitad de los años 60 aproximadamente. Las razones del presidente checoslovaco Antonín Novotný para mandar a construir una sala semejante dentro de la residencia presidencial tenían que ver con su otro cargo oficial, primer secretario del Partido Comunista de Checoslovaquia. El cine se usó tal vez para algunas presentaciones de películas, pero sobre todo para realizar tareas de censura de obras checas o checoslovacas de ese periodo. Las películas checoslovacas de la llamada Nueva Ola de los años 50 y 60 estaban en un nivel muy alto, pero algunas piezas eran controvertidas desde el punto de vista del comunismo. Y es por eso que se hizo algo así como una censura en ese lugar. Lo que sé es que los líderes del Partido Comunista se juntaron para ver, por ejemplo, una nueva película de los estudios Barrandov o algunas películas extranjeras para decidir si era posible aceptarlas y mostrarlas en los cines o no. Lukeš asegura que estas funciones de control llegaron a conocerse porque incluyeron la cancelación de obras importantes de la época, por lo que su ocultamiento resultaba imposible de sostener. Lo que se sabe es que, por ejemplo, Kochardovidnie, Carruaje a Viena, una de las mejores películas de Karel Kajiņa, quien fue un director muy respetado en ese periodo, fue censurada allí. Los líderes comunistas decidieron que la película no se podía dar a conocer al público, y así fue como terminó archivada en 1967. Por hechos como este trascendió lo que sucedía en el lugar. En caso de que quedaran dudas sobre el verdadero propósito de la sala, basta con conocer su diseño para convencerse. Un detalle curioso del cine es que está compuesto por dos partes. La parte delantera es la sala, que puede albergar a unas 50 personas, y la segunda, que se encuentra al final del recinto, consiste en una especie de cabina cubierta de vidrio. Desde este espacio era posible mirar hacia la sala, pero desde la sala no se podía ver el interior de la cabina porque el vidrio era espejado. Este era el espacio desde el que podía supervisar todas las actividades el Novotný, el líder comunista y presidente de la República Checoslovaca de ese periodo. Nadie en la sala tenía la posibilidad de saber si el presidente se encontraba en su espacio observando o no, y esto debía tener una gran influencia sobre los encargados de censurar películas al momento de hacer su trabajo. La utilización del cine cambiaría recién décadas más tarde con la llegada de Václav Havel al poder. Según explica el experto en historia de la arquitectura moderna, el uso del espacio se transformó de forma radical, proyectando así una fuerte metáfora del cambio de época. Es interesante que durante la presidencia de Václav Havel, el primer presidente de Checoslovaquia tras la Revolución de Terciopelo y luego de la República Checa, se decidió volver a utilizar el cine para presentar algunas películas importantes. Una vez Havel invitó a su amiga Agnieszka Holland, famosa directora polaca, a presentar su nueva película, y fue algo así como un estreno mundial no oficial del film. Tuvimos la suerte de poder asistir a esa primera función. Y una segunda posibilidad llegó cuando Miloš Forman, director checo y luego estadounidense, trajo su película El escándalo de Larry Flint para presentarla aquí por primera vez. También fue algo así como un estreno mundial no oficial. Estos cambios fueron un ejemplo de cómo un espacio poco conocido y vinculado a hechos oscuros como la censura, de repente puede convertirse en un lugar donde la gente podía ver nuevas películas y descubrir tendencias de la cinematografía mundial. Lukeš, quien comenzó a trabajar en el Castillo de Praga tras la Revolución de Terciopelo, es responsable de un importante trabajo de puesta en valor de los espacios del complejo.
El objetivo de sus esfuerzos tuvo que ver con la idea de Havel de abrir el castillo al público. Así fue como se realizaron y se continúan llevando a cabo diversas exposiciones y jornadas de apertura al público. Entonces, ¿es posible acceder al cine del castillo? Creo que en este momento no es muy probable. Por supuesto, la decisión depende del presidente. Sí tenemos una larga tradición de las llamadas jornadas de puertas abiertas del castillo, pero no en el espacio de los salones presidenciales, es decir, en el nivel del segundo patio del nuevo Palacio Real. Lo que se puede ver son espacios oficiales, espacios representativos del castillo, a nivel del primer piso y también la Sala Española o la Galería Rudolf, porque estos espacios son muy grandes y pueden albergar a miles de personas. Estas visitas son muy populares y no tienen costo alguno. Pero el segundo piso es más íntimo y este no es un espacio adecuado para recibir a mucha gente. En ocasiones se realizan algo así como visitas turísticas por el castillo para grupos reducidos, destinadas a personas con discapacidades. También tuvimos algunas conferencias para personas ciegas y para niños, por ejemplo. También pueden participar jubilados. Son grupos de aproximadamente 10 o 15 personas que pueden acceder a algunos espacios de los antiguos apartamentos presidenciales del presidente Masaryk o al cine. Masaryk's presidential apartments or the cinema. En la actualidad, el cine presidencial sirve de marco para conferencias, presentaciones o hasta cursos técnicos, pero sus proyectores se encuentran apagados. A pesar de algunas iniciativas, una de ellas propuesta por el propio Lukesh, en la sala no se estrenan nuevos films ni tampoco se visualizan obras de ningún tipo. Así, el cine vuelve a convertirse, una vez más, en una metáfora de la escena política checa. Y aquí concluye nuestro programa de hoy de Radio Praga Internacional. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Hoy agradecemos a Jiří Matějček por su asistencia desde los controles. Díky, Jiří. Y antes de despedirnos, os recordamos que podéis escuchar el programa Chequea en 30 minutos en nuestra web espanol.radio.cz, en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También nos podéis escribir en espanol@radio.cz y nos podéis encontrar en redes sociales como Facebook y X y nuevamente en Instagram. Os damos las gracias a todos los que nos escucháis y esperamos que estéis teniendo un muy buen día. Hezký den.